Perfecto. Y vamos con la presentación. El fin de la originalidad. Vale. Y nos habíamos quedado justo aquí. Por favor, avísenme cuando ya puedan ver mi presentación. Ya se ve. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como les digo, pueden interrumpirme con sus micrófonos o dejar preguntas en el chat para el final de la sesión. Habíamos quedado entonces que Benjamin, cuando piensa en el concepto de aura, que ya aparece desde Breve Historia de la Fotografía del 31 y que lo va a retomar en la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica del 36, habíamos dicho que esto es lo que tiene en la mente Benjamin. Entonces, vean que es un concepto que Benjamin está tomando del mundo de la religión y que ya habíamos hablado de esa definición, pues, cuasi poética de qué es el aura para Benjamin y que más bien tenía entonces que ver con esta cercana lejanía de la cual nos habla. Bueno, sigamos. Hay un autor, un fotógrafo que a Benjamin le llama particularmente la atención, que es Eugene Ayé. Dice Benjamin sobre Ayé, buscaba él, Eugene Ayé, lo que se pierde, lo que se esconde. De ahí que sus imágenes contradigan la resonancia exótica, luminosa, romántica de los nombres de las ciudades. Aspiran el aura, otra vez ahí está el concepto, aspiran el aura de la realidad como el agua aspira el barco que se hunde. Pero, ¿qué es en definitiva el aura? Y vean, esto es de Breve Historia de la Fotografía todavía. Una particular trama de espacio y tiempo, la irrepetible aparición de una lejanía por cerca que ésta puede estar. En un día de reposo, en un mediodía de verano, seguir con la mirada la línea de una cordillera o contemplar una rama que arroja su sombra y sentir que el instante o el momento se funden con esas apariciones. Eso significa respirar el aura de esas montañas, de esa rama. Bueno, ya lo decíamos, eso es casi un poema más que una definición filosófica, ¿no? Pero hay algo en Ayet que le gusta a Benjamin. Ayet se distinguió precisamente por tomar fotos de un país distinto. No eran los paisajes del París turístico, no eran los paisajes del París de esa gran ciudad de la modernidad. Allí tomaba fotos como esta que ustedes pueden ver aquí, fotos de callejones abandonados, fotos de prostíbulos abandonados, fotos de galerías, de tiendas. Hay algo en Ayet que le llama la atención a Benjamin, que es este esfuerzo por buscar algo de la cotidianidad, ¿no? Es un París que se encuentra en momentos de transformación, un París que está a punto de desaparecer tal y como en ese momento se conocía y ayer lo sabía, ¿no? Entonces a él le interesaban mucho este tipo de fotografías y a Benjamin le interesa eso porque la pregunta que ayer hacía Edlin, ¿cómo es que en la fotografía todavía hay algo de aura? Efectivamente, habíamos dicho que el aura no puede reproducirse, pero lo que vemos en los primeros momentos de la fotografía, por el tiempo de exposición que tomaba tenerlas y hasta por los colores que tenía, estos colores sepias, estos colores nostálgicos, melancólicos, decíamos ayer, en un primer momento de la fotografía le parece a Benjamin que el aura todavía se mantiene. Conforme avanza la técnica, ese aura va desapareciendo y pues definitivamente queda perdida en el avance técnico de la propia fotografía. Dice Benjamin entonces, ya para meternos de lleno en las implicaciones de la reproductibilidad técnica, dice, existe hoy en día una propensión a acercar las cosas, o mejor dicho, acercarla a las masas. Tan apasionada la pretensión como la de deshacer la unicidad de las cosas mediante su reproducción. Ya dijimos otra vez, ya les dije, pónganlo en su cuarto, tatúenselo, pero que no se les olvide que Laura no puede reproducirse. Y justo aquí lo que nos está diciendo Benjamin es eso. A partir de la reproductibilidad técnica, existe la pretensión de hacerse con las cosas.
Recuerden lo que nos acaba de decir sobre el aura. El aura tiene que ver con esa cercana lejanía. El aura tiene que ver con algo que no podemos asir, algo que no podemos tomar. ¿Y qué tiene entonces la reproducción? Que la reproducción permite hacernos con ese objeto. Continúa Benjamin. Día tras día se impone siempre más la necesidad de acercarse todo lo posible al objeto en la imagen, o más bien en su imagen reproducida, en su copia. Recuerden que también habíamos dicho que el aura tiene que ver con la unicidad, con la originalidad, con la irrepetibilidad. Y por eso decíamos que pues nadie viene a mi casa a pagar 15 euros para ver mi postal de la Mona Lisa, ¿no? Pero la gente sí va al Louvre a ver la postal de la Mona Lisa porque ese objeto, en tanto su supuesta irrepetibilidad y originalidad y unicidad, sigue suponiendo un carácter aurático. Pero en la reproducción, pues por supuesto que nada de eso pasa. Ahora, ¿cuál es la ventaja de la reproducción que nos está diciendo Benjamin aquí? La ventaja de la reproducción es que uno puede hacerse con la obra. Por eso les pongo aquí el ejemplo de la última cena. Solo unos cuantos podrían viajar a Milán a ver el fresco de la última cena. Pero gracias a la reproductibilidad, todos podemos comprar un cuadro de la última cena para tenerlo en nuestra casa. O el otro ejemplo que pongo aquí, de la obra de Klimt. Vean que no es la obra original, pero todos podemos ir a la Galería Belvedere en Austria y podemos comprarnos nuestras tarjetitas de Klimt hasta para regalarle a los amigos, ¿no? Ahí cuando uno llega de viaje y dice, mira, te compré esta postal en el museo. Es eso, la reproductibilidad posibilita el acercamiento de la obra de arte a las masas y a diferencia de lo aurático, gracias a la reproductibilidad podemos hacernos con esas obras. Dice Benjamin, la unicidad y la durabilidad están tan estrechamente imbricadas en la imagen como la fugacidad y la reproductibilidad lo están en la copia. La fugacidad y la reproductibilidad en la copia. Claro, esto lo preguntaban ayer sobre el ritual. Cómo el carácter aurático está relacionado de alguna o de otra manera con el ritual. Y vayan relacionando todo esto con Belting. Cuando Belting nos hablaba de esta dinamis, cuando Belting nos hablaba de esta fuerza que poseía la imagen de culto, cómo se traslada ahora a la obra de arte en la época de su reproductividad técnica y el concepto del aura. Yo el ritual, ¿saben cómo lo pienso? El ritual siempre lo pienso como el cordón de terciopelo en los museos que no nos deja acercarnos a esa obra. Para mí eso es el ritual. O sea, cómo la obra en su carácter aurático está rodeada por toda una serie de ritualidad. Y que piensen eso también, que el concepto de ritual también Benjamin lo está sacando del mundo de la religión. Entonces, para mí, ayer que me preguntaban sobre el carácter ritual de la obra en su carácter aurático, yo siempre la pienso como ese cordón de terciopelo que nos ponen. Hay que establecer una distancia entre el espectador y la obra en su carácter aurático, cosa que otra vez no pasa con la postal que yo me traigo de Austria de una obra de Klimt. Es más, ¿qué me diría un policía si me intento saltar ese cordón en el Museo del Louvre? Luego me detendrían. Pero ¿a quién le importaría si yo rompo la postal de El beso de Klimt que me compré en la Belvedere? A nadie le importaría. Entonces, una vez que en la reproducción se ha perdido el carácter aurático, este ritual también se ve difuminado, también se ve enfriado, que es el término que les digo que utiliza Néstor García de Canclini para hablar del aura, el enfriamiento. Con la reproductibilidad técnica se va enfriando el aura y en consecuencia el ritual que rodea a la obra en su carácter aurático. Esta foto es de mis favoritas, de Manuel Álvarez Bravo, se llama Tentación en la casa de Antonio. Y hay algo del surrealismo que le gusta mucho a Benjamin, también lo comentábamos la sesión anterior. Particularmente el surrealismo y el dadaísmo, a Benjamin le parecen vanguardias que están haciendo cosas importantes de cara a esta destrucción del aura, ¿no? De lo que se trataría precisamente es de poner un poco en tela de juicio ese carácter aurático que la obra tiene, ¿no? Por eso les decía, a Benjamin le llama mucho la atención lo que hacen los dadaístas. Cuando terminan el cuadro,
y una vez terminado el óleo sobre lienzo, le clavan boletos del Metro de París a sus obras, ¿no? Esa irreverencia, digámoslo así, contra la misma obra de arte, lo que estaría diciéndonos es que la obra ha perdido ese carácter aurático. Dice Benjamin, no conviene olvidar cómo con la extensión de las técnicas de reproducción ha cambiado la percepción de estas grandes obras. Hablábamos de esta obra de Duchamp, donde modifica la imagen de la Mona Lisa poniéndole bigote y barbilla, ¿no? Y además, ¿alguien sabe cómo se llama esa obra? ¿Cómo la tituló de Duchamp a esa intervención? Ella tiene el culo caliente. Por supuesto que en francés, pero la traducción más adecuada de esa modificación que hace Duchamp a la imagen de la Mona Lisa la intitula Ella tiene el culo caliente. Entonces, desde el título, este tipo de intervenciones de alguna u otra manera demostraban o buscaban diluir ese carácter sacro que las obras de arte tenían, ¿no? Y tampoco es casualidad ni gratuito que yo esté hablando del carácter sacro o del ritual o del aura, porque son términos que Benjamin está sacando del mundo de la religión para poder explicar estas cosas. Continúa él, ya no se perciben como obras de un individuo, sino que se han convertido en producciones colectivas tan poderosas que para poder asimilarlas hay que empequeñecerlas. Los procedimientos de reproducción son, en definitiva, técnicas reductivas que permiten contener unas obras que, de lo contrario, serían inutilizables. O sea, vean cómo el carácter de utilización, el carácter de utilidad de la obra, que ahí empezamos con Gombrich, el curso. Y se acuerdan que una de las preguntas que les ponía en la primera presentación era si la obra de arte tiene una utilidad. Aquí Benjamin nos está diciendo que sí, que la obra de arte, de hecho, debería tener una utilidad. Benjamin un fuerte combatiente de la idea del arte por el arte. De hecho, ustedes ya terminaron el texto. ¿Qué dice que es el arte por el arte? El arte por el arte, ¿a qué nos terminaría llevando? Está ya en los últimos apartados. El arte por el arte nos conduce al fascismo. Así de radical es Benjamin. La obra de arte siempre debería tener una arista de utilidad. ¿Y de qué utilidad más o menos está hablando Benjamin? Del carácter político que la obra de arte debe revestir, ¿no? Esa es la propuesta precisamente, hacia allá vamos, hacia el último apartado, al apartado 19, ¿no? La cámara será siempre, continúa él, más dispuesta a tomar imágenes fugaces y escondidas, cuyo impacto despierte en el espectador sus mecanismos de asociación. Aquí debe intervenir la leyenda, el pie de foto, que incorpora la fotografía en la literaturalización de las condiciones de vida y sin la cual toda construcción fotográfica se queda en aproximaciones. El analfabeto del futuro no será quien desconozca la escritura, sino quien desconozca la fotografía. Pero ¿no es más analfabeto el fotógrafo que no sabe leer sus propias imágenes? Vean todo el carácter que Benjamin justamente está dándole a la fotografía. La fotografía en su pie de foto, que no tiene que ser un pie de foto literal, pero tenemos que aprender a leer la fotografía porque no existiría algo así como una imagen del todo inocente. De nueva cuenta, piensen que Benjamin está escribiendo este texto en contra del fascismo. Y lo que está viendo es que la propaganda del fascismo, tanto del italiano como del alemán, la propaganda se muestra como algo despojado de sentido o de intención y que ese es precisamente el gran peligro de la propaganda, ¿no? Parecería que en realidad la propaganda es inocente hasta cierto punto, pero aquí Benjamin nos está diciendo, tenemos que aprender a leer imágenes. Y por eso les puse esta foto de Álvarez Bravo aquí. ¿Qué nos dice esta imagen finalmente, no? Por supuesto que tiene tintes surrealistas y que en última instancia lo que Benjamin está poniendo ya aquí entre líneas, bueno, no entre líneas, de manera directa está diciendo, el analfabeto del futuro no será el que no sepa leer fotografía, ¿no? Digo, cualquier cosita, cualquier pregunta, interrúmpanme, ¿vale?
Ahora sí vamos ya de lleno a la obra en cuestión. No debemos olvidar dos cuestiones fundamentales a la hora de enfrentarnos a este texto, su finalidad y el punto de vista, ¿no? Bueno, ya lo que les he dicho. Benjamin es un materialista histórico, una de sus tareas es reactualizar las tesis del materialismo histórico, entonces, finalmente, el objetivo de Benjamin no es hacer estética, sino que está haciendo filosofía política, ¿no? Y lo dice en todos lados, este es un texto que está poniendo en tela de juicio los mecanismos del fascismo. Recuerden que precisamente Benjamin tiene ascendencia judía, como ya lo habíamos dicho, entonces, en este sentido es importante saber que es una obra muy personal, la de Benjamin. Es este tipo de situaciones donde difícilmente se pueden separar al autor de su obra, porque él vive en carne propia la persecución contra los judíos que el fascismo alemán implementó, no solo en Alemania, sino en toda Europa. Aquí tiene otra foto de Manuel Álvarez Bravo, como podrán ver es uno de mis fotógrafos favoritos, parábola óptica, ¿no? Y me parece interesante porque creo que a Benjamin le hubiera gustado mucho la obra de Álvarez Bravo porque se asemeja en varios puntos a la obra del propio Eugene Ayé, ¿no? Bueno, cosas que ya hemos visto. En principio la obra de arte siempre ha sido reproducible, pero tendríamos que distinguir entre una reproductibilidad manual y una reproductibilidad técnica, ¿no? Es la técnica la que posibilita la, aquí lo pongo, aceleración de los procesos de producción simbólica, acercamiento de las obras a las masas, aceleración en los procesos de consumo de las obras de arte y el contexto de un capitalismo ya industrializado, ¿no? Lo que vamos a ver entonces es un paso de la mano al ojo. Y esto también es muy interesante porque hablando del cine al cual vamos a entrar ahora, este paso de la mano al ojo del que dice Benjamin, que sería el paso de la reproductibilidad manual a la reproductibilidad técnica, ¿qué implica este paso de la mano al ojo? De lo que han leído, de lo que hemos discutido, ¿qué piensan que implica este paso de la mano al ojo? Y que es muy interesante Que era una porque reproducción. esto le empieza a pasar no solo a la obra de arte, sino a las grandes ciudades. Aquí lo pongo, los escaparates, los tranvías, la consolidación de los museos. ¿Cómo se empieza a vivir la vida? ¿Cómo viven ustedes la vida en la Ciudad de México? ¿Cómo vivimos la vida en la Ciudad de México? Pues El las tiempo se nos va técnicas, rápido. Uno se despierta rápido para llegar al trabajo rápido, para salir del trabajo rápido, para tomar el metro rápido, para llegar a la casa rápido, para cenar rápido. Esa vida que se da en el contexto de este capitalismo ya industrializado, tiene que ver con la cuestión de la velocidad. Y a la obra de arte le pasa eso, se pasa de la mano al ojo. La obra de arte en el paso de la reproductibilidad manual a la reproductibilidad técnica va teniendo este carácter de velocidad también. Piensen cuánto se tardarían en hacer una reproductibilidad manual otra vez de la Mona Lisa y piensen cuántas postales de la Mona Lisa se pueden imprimir en serie a partir de la reproductibilidad técnica. Entonces, esto que Benjamin está viendo, que es la transformación de las grandes ciudades como París, como Berlín, etcétera, en este estilo de vida que cada vez es más rápido, le está pasando también a la obra de arte y entonces hay este momento de transición de la mano al ojo que es muy interesante y que les pido que no pierdan de vista también a la hora de acercarse al texto. Volvemos al tema del aura. Dice Benjamin, incluso en la más perfecta de las reproducciones, una cosa queda fuera de ella, el aquí y el ahora de la obra de arte. Su existencia única en el lugar donde se encuentra, la historia a la que una obra de arte ha sido sometida a lo largo de su permanencia, es algo que atañe exclusivamente a esta, a su existencia única. Entonces, el aura no puede reproducirse, porque el aura nos habla de un aquí y de un ahora. El concepto de la autenticidad, continúa Benjamin, del original, está constituido por su aquí y su ahora, otra vez lo mismo. Sobre estos descansa a su vez la idea de una tradición que habría conducido a ese objeto como idéntico a sí mismo hasta el día de hoy. Esto es interesante porque hablemos de la originalidad y de la autenticidad de la Mona Lisa. Dice una tradición
que habría conducido a ese objeto como idéntico a sí mismo. Y en realidad, no sé si sepan, pero Leonardo hizo varias Mona Lisas. La más famosa fue la del Museo del Louvre. ¿Y alguien sabe por qué se volvió famosa la Mona Lisa que está en el Louvre? Por el robo, ¿no? Porque se la robaron. Se robaron esa obra y a partir de ahí estuvo, digamos, a partir de ahí empieza el hit, el boom de la Mona Lisa del Louvre. Pero la cuestión es esa, el mismo Leonardo hizo varias Mona Lisas, no solo una. Entonces es interesante también esto que dice Benjamin, cómo existe una tradición que hace que ese objeto se identifique consigo mismo en estos caracteres de un aquí y de un ahora. Dice Benjamin, se puede resumir estos rasgos en el concepto del aura, es decir, un aquí y un ahora. Lo que se marchita de la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica es su aura, ya lo hemos dicho mucho. Es un proceso sintomático. Su importancia apunta más allá del ámbito del arte. La técnica de reproducción se puede formular en general, separa lo reproducido del ámbito de la tradición. Al multiplicar sus reproducciones pone, en lugar de su aparición única, una aparición masiva. Ya lo hemos dicho mucho, lo vuelvo a comentar porque este es el quid del texto. Lo que Benjamin está viendo es que gracias a la reproductibilidad técnica, la obra de arte por primera vez en su historia puede masificarse. Y luego viene, ¿qué es propiamente la aura? Bueno, y repite casi la misma definición que nos dio en Breve Historia de la Fotografía. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, todo bien. Sí, todo bien. Me acabo de dar cuenta que mi bocina decidió apagarse, entonces las preguntas, más bien las respuestas que ustedes me han dado no las he escuchado. Denme 2 segundos. Ahí está. ¿Me han escuchado todo lo que he dicho? Sí, pero creo que no Ah, nos ha bueno. escuchado usted. Ay, sí, es que, perdón. A ver, entonces, dudas, preguntas o comentarios que me hayan hecho hasta este momento y que no escuché. Pues no, creo que todo bien hasta ahorita. Ok. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, todo bien, profe. Perfecto, Sí, muy todo bien. bien. Bueno, y sí se escuchó todo, ¿verdad? Sí, eso sí. Ah, perfecto, vale. Bueno, valor de culto y valor de exhibición. Esto es interesante. Vean aquí esta escultura de Mictlantecutli que está en el Museo del Templo Mayor. Ahora van a ver por qué la pongo en esta diapositiva. Son 2 valores que la obra de arte puede poseer. Dice Benjamin, el valor único e insustituible de la obra de arte auténtica tiene siempre su fundamento en el ritual. Ahí está. Vuelvo a leerlo porque esto es importante. El valor único e insustituible de la obra de arte auténtica, y ya vimos que cuando hablamos de una obra de arte auténtica, estamos dándole un carácter aurático. Tiene siempre su fundamento en el ritual. Dicho de otra manera, la obra de arte en su carácter aurático está fundamentada en el ritual. Todo esto conéctenlo con lo que vimos de Belting. Después, por primera vez en la historia del mundo, la reproductibilidad técnica de la obra de arte libera a esta de su existencia parasitaria dentro del ritual. Vean qué fuerte que Benjamin diga que utilice este término de lo parasitario, ¿no? Pero finalmente, gracias a la reproductibilidad técnica, algo de ese carácter ritualístico es lo que se está perdiendo en la obra de arte. Lo interesante ahora, el punto crucial, que es lo que le interesa a Benjamin, es si la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica ha perdido su fundamentación en el ritual, ahora, ¿en dónde se va a fundamentar? Pues él mismo nos los dice, pero si el criterio de autenticidad llega a fallar ante la producción artística, es que la función social del arte en su conjunto se ha trastornado. En lugar de su fundamentación en el ritual, debe aparecer su fundamentación en otra praxis, a saber, su fundamentación en la política. Ahí está, por eso es que no me saco de la manga y por eso lo digo siempre, que este texto hay que leerlo no desde la estética, sino desde la filosofía política. Lo que a Benjamin le interesa es que gracias a la reproductibilidad técnica, la obra de arte se fundamenta en su carácter político,
no en su carácter ritualístico o, podríamos decir, en su carácter religioso. Por eso una pieza como esta, entre el valor de culto y el valor de exhibición, donde vamos a encontrar una relación inversamente proporcional, es decir, a mayor nivel de culto, menor nivel de exhibición, y viceversa, a mayor nivel de exhibición, menor valor de culto. Dice Benjamin que prácticamente en toda la historia del arte podemos encontrar estos dos valores en las obras de arte. En algunas, el valor de culto está por encima del valor de exhibición. Gracias a la reproductibilidad técnica, ¿cuál creen ustedes entre estos dos valores que empieza a tomar más fuerza, más preponderancia? ¿El valor de culto o el de exhibición? El de exhibición, ¿no? El de exhibición, por supuesto. Porque ahora la obra está ahí para que la masa pueda acceder a ella. Y en cambio, con una obra como este Mictlantecutli, pues eran solo ciertas personas de la élite quienes en ciertas fechas específicas del calendario podían tener acceso a esta obra. A ver, ustedes díganme, ¿qué concepto es este al que estoy remitiendo? Solo en ciertas fechas del calendario, ciertas personas de la élite podían acceder a esta obra. ¿Qué concepto es ese? ¿Podría ser ¿De del ritual? ritualidad? El del ritual, está fundamentada en el ritual. Y por ahí alguien más dijo algo. Igual en la ritualidad. Ritualidad. A ver, regrésense a Belting. La definición que acabo de dar es la definición de tal concepto para Belting. ¿Culto? Culto, exactamente. El culto. Recuerden cómo define Belting al culto. Con este evento comunitario en ciertas fechas específicas del calendario y fundamentado en el ritual, ¿no? Entonces, claro, lo que estamos viendo en la época de la reproductibilidad técnica es que parece que las obras han perdido su carácter ritual y entonces el valor de exhibición se pone por encima del valor de culto, cosa que no pasaba antaño. Recuerden las pinturas rupestres de las que hablamos al principio del curso y ahora vean a este Mictlantecutli. Por supuesto que en estas obras el valor de culto estaba muy por encima del valor de exhibición. Cosa que dice Benjamin, ahora con la reproductibilidad técnica es exactamente al revés. Ajá, justo hablamos de estas pinturas que vimos al principio del curso. Esta, pues no es una lucha, más bien estas polaridades entre el valor de culto y el valor de exhibición, ¿no? Sobre esto dice Benjamin, con la emancipación que saca a los diferentes procedimientos del arte fuera del seno del ritual, aumentan para sus productos las oportunidades de ser exhibidos. Entonces sí, la respuesta que dieron es la correcta. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, el valor de exhibición se pone por encima del valor de culto. La producción artística comienza con imágenes al servicio de la magia. Ya hablamos al principio del curso, ¿no? Del carácter mágico religioso que tenían estas pinturas, como la que estamos viendo aquí, este bisonte. Y al final, con la fotografía, dice Benjamin, el valor de exhibición comienza a vencer en toda la línea el valor ritual. Claro, ¿por qué? Por la técnica. Lo dijimos en la sesión pasada. La fotografía tiene una cuestión que es ineludible, y es que toda fotografía está atravesada por la técnica. Por eso decíamos, muchos pintores se pasaron a la fotografía, y lo que los convertía en buenos fotógrafos no era su conocimiento de la pintura. Lo que los convertía en buenos fotógrafos era el conocimiento de la técnica fotográfica. Y por eso también se pierde el aura, en tanto que la técnica fotográfica va avanzando ella misma. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí. Sí, Otra vez profe. la bocina. ¡Ay! A ver, espérenme. Ahí está, otra vez. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Sí, todo bien. profe. Sí, todo Sí, bien. profe. Gracias. Debí aprovechar el Buen Fin para comprarme una bocina que no se estuviera pagando a cada rato. Pero bueno, ¿dudas, preguntas o reflexiones hasta aquí? ¿Algo que no haya escuchado? No, no, profe, todo No, bien. creo que no. Pero ustedes sí me escucharon todo otra vez. Sí. Sí, Sí. eso sí.
Sigamos. Bueno, pues el Laoconte y sus hijos, ¿no? Esta gran obra que dirá Winkelmann, por ejemplo, que es la cúspide del arte helénico, ¿no? ¿Por qué les pongo la obra de Laoconte? Precisamente por una cita de Benjamin. Dice: fue el estado de su técnica lo que llevó a los griegos a producir valores eternos en el arte. Esta es la razón del lugar excepcional que ocupan en la historia del arte. O sea, los griegos, está diciendo Benjamin, en obras como estas, perdón, le están dando un valor de eternidad a sus piezas. Y ahora fíjense lo que dice: nuestro lugar, de ello no cabe duda, se encuentra en el polo opuesto al de los griegos. Nunca antes las obras de arte pudieron ser reproducidas técnicamente en una medida tan grande y con un alcance tan amplio como pueden serlo hoy. Por primera vez con el cine, tenemos una forma cuyo carácter artístico se encuentra determinado completamente por su reproductibilidad. Esto es bien interesante, o sea, por eso les pongo Laoconte, porque cuando uno piensa en el Laoconte, en el grupo Laoconte, uno piensa en esta pieza, no en ninguna otra, no en otros Laocontes, ¿no? Uno piensa en esta pieza. Y dice Benjamin, eso es porque los griegos tenían esta idea de producir valores eternos en la obra de arte. Ahora nosotros, dice Benjamin, gracias a la reproductibilidad técnica, estamos completa y absolutamente del otro lado. Porque solo hace falta pensar en el cine, dice Benjamin, para darnos cuenta de que, vamos a decirlo de alguna manera, sin reproductibilidad técnica no existiría el cine. ¿Por qué? Porque el cine por definición y por sus propios miedos no, el cine por definición y por sus propios medios requiere de la reproductibilidad técnica para existir, requiere de la cámara fotográfica. ¿Y qué es el cine sino la reproducción de una serie de imágenes? Por eso a Benjamin le llama mucho la atención la fotografía. Y todavía, ya lo dijimos, en los primeros momentos de la fotografía todavía había un aura, pero en el cine eso sí ya está completamente perdido, porque el cine, repito, por definición y por sus propios medios, requiere de la reproductibilidad técnica. Entonces, a ver, yo les pregunto, ¿hay aura en el cine? No. Definitivamente no, porque ya por definición requiere de la reproductibilidad técnica y el aura no puede ser reproducido. Vamos a esta imagen de Georges Méliès, Viaje a la Luna de 1902, un poquito de historia. El 18 de diciembre de 1895 en París tiene lugar esta primera proyección cinematográfica. Y bueno, pues aquí dos citas de Benjamin. Dice: el cine es así la obra de arte con mayor capacidad de ser mejorada. ¿Por qué? Porque ya no busca los valores eternos que la obra de arte en su carácter aurático sí buscaba. Si el cine deja de buscar esos valores eternos, tiene la capacidad de ser mejorada ad infinitum, digámoslo. Y esta capacidad suya de ser mejorada está en conexión con su renuncia radical a perseguir valores eternos, justo lo que estaba diciendo. El intérprete de cine no actúa ante un público, sino ante un sistema de aparatos. Al cine le importa poco que el intérprete represente a otro ante el público. Lo que le importa es que se represente a sí mismo ante el sistema de aparatos. Esta cita me parece crucial para entender el texto y para entender lo que Benjamin está planteando. En algún momento uno de sus compañeros en otro curso, viendo este texto, me hacía una pregunta muy interesante: si habría algo de aurático en la representación dramática hasta hoy en día. Me parece buena pregunta. ¿Ustedes qué opinan? Aún en la época de la reproductibilidad técnica, ¿ustedes creerían que el teatro guarda algo de aurático? Pues yo creo que sí, ¿Por qué? porque, o sea, bueno, primero muchas veces cuando vas al teatro o cuando ves, por ejemplo, lo que ahora conocemos como performance, pues es lo que está ocurriendo en ese momento y no sé, por ejemplo, en los conciertos grabas, pero al teatro no vas a grabar, o sea, vas a presenciar lo que está ocurriendo en ese momento y a pesar de que pueden volver a actuar esa obra, nunca va a suceder lo que sucedió en la función a la cual tú asististe. No es como ver una película. Exactamente, yo comparto tu respuesta.
Les digo que la he pensado mucho, pero esta cita que acabo de leer me parece que nos da la respuesta, porque la representación dramática es ante un público, y en ese sentido, como bien dices, no habría, a pesar de que es el mismo guión, y a pesar de que es la misma obra, ninguna función sería igual a otra, ¿no? Si lo piensan mucho, ahora en el contexto de la pandemia, también me puse a pensar eso. Hace unos meses, hubo muchas cuestiones que pudieron hacerse a distancia, incluso las clases, si lo piensan. Y el cine fue una de las primeras industrias que ante el contexto de la pandemia dijo, vámonos al streaming, vamos a la transmisión en vivo, vámonos a estos medios que posibilitan la misma reproductibilidad técnica. Pero si lo piensan con cuidado, el teatro intentó hacer eso y no pegó tanto. No pegó tanto porque creo esto, que mucha de la experiencia de la representación dramática tiene que ver con que nos remite a un aquí y a una ahora. A diferencia de la película la puedo ver 20 veces y en esencia seguirá siendo la misma película. A la película le puedo poner pausa, a la película la puedo quitar si me aburre, pero lo que acontece en la representación dramática es un tema para discutir más ampliamente. Y creo que es complicado hablar de eso, pero me parecería, y creo que otra vez el contexto de la pandemia nos da cuenta de ello, el cine digital, perdón, el teatro digital, la experiencia del teatro en streaming o en alguna plataforma digital, no pegó tanto como sí pegó lo que le pasaría al cine, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, parece que esa es la experiencia del teatro, que una función en realidad nunca va a ser igual a otra. O ahora mencionan también los conciertos, ¿no? Yo antes iba y me pasaba grabando el concierto, hasta que me di cuenta que por estar grabando el concierto no lo disfrutaba. Y entonces yo ya tiene muchísimos años que yo ya no grabo nada en un concierto, porque me di cuenta que justamente yo podía ver la grabación del concierto después, pero la experiencia de estar ahí en el concierto no tenía nada que ver con lo que yo podía grabar. Entonces dejé de grabar por eso, ¿no? Creo que incluso la experiencia de estar en un concierto no es la misma que ver el mismo concierto grabado, ¿no? Entonces, bueno, son preguntas que el texto me hace hacerme, pero finalmente creo que esta cita es interesante porque lo que nos está diciendo es justamente eso. La diferencia entre el intérprete de teatro y el intérprete de cine es que el intérprete de cine no actúa frente a un público. El intérprete de cine actúa frente a un sistema de aparatos. Y vean qué foto me encontré, esta la amo. No solo porque me gusta mucho El Resplandor de Kubrick, sino porque aquí queda clarísimo. Aquí queda muy claro que el actor de cine actúa frente a un sistema de aparatos, no frente a un público. Y ahora ustedes díganme de su lectura, ¿cuál es la consecuencia de que el actor de cine actúe frente a un sistema de aparatos? Por ahí lo dice Benjamin. Bueno, de hecho está en esta cita. El artista de cine, en el momento en que se las tiene que ver con un sistema de aparatos, significa que en realidad está actuando para la masa. Por eso el cine, por definición, por la reproductibilidad técnica y por su carácter masivo, el cine no posee aura, porque el cine, por definición, requiere de este sistema de aparatos. El cine, por definición, se las tiene que ver ya más bien con la masa. Esto también me parece muy interesante cada que veo los Óscares. Si ustedes piensan, bueno, digo los Óscares por decir la entrega más conocida, pero cualquier festival de cine que vaya al reconocimiento de ciertas obras de la industria, siempre me parece muy interesante todas las categorías que hay. Mejor maquillaje, mejor vestuario, edición de audio, edición de la obra, mejor director, mejor actriz de reparto, mejor actor de reparto. Pero vean que mucho de eso, lo que nos demuestra es lo que está diciendo Benjamin aquí, que el cine es un conjunto
es un conjunto de fragmentos, los cuales cada uno de ellos tuvo sí a un ser humano por detrás, pero a un ser humano que sabe manejar los aparatos. Mejor fotografía, creo que es uno de los ejemplos más claros, ¿no? Cuando se premia a mejor fotografía, creo que es uno de los ejemplos más claros porque el producto final, eso que llamamos ya la película, en realidad es una serie de fragmentos de gente que sabe manejar este sistema de aparatos. Y por eso reconocemos grandes tomas, grandes escenas. Cuando decimos, wow, lo que hizo el director en esta escena. Claro, el director lo hizo por el conocimiento de la técnica que él tiene. Yo lo veo mucho en Tarantino, por ejemplo, ¿no? Ciertas tomas que Tarantino hace, que uno dice, dejen pienso en una, son muchas, pero escenas que uno dice, claro, es que para lograr ese detalle, hay que conocer la manera en cómo funciona el lente de la cámara. Y hay que saber qué cámara utilizar y dónde ponerla. Y, o sea, lo que quiero decir es esto. La cinematografía, por definición, tiene que ver con el manejo de la técnica y con la reproductibilidad misma que la técnica ha posibilitado, ¿no? Y claro, eso se traduce en que la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica tiene este carácter masivo. El intérprete de teatro, a diferencia del intérprete de cine, no actúa ante la masa. Porque claro, piensen cuántas personas pueden ir al teatro y piensen cuántas personas vieron la última de Avengers. Ahí está el carácter masivo que Benjamin está poniendo aquí sobre la mesa. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Todo bien. Todo bien. Yo solamente iba a decir, o sea, como que quería agregar que justo también como que otra gran diferencia entre, bueno, yo creo que es como parte del aura del teatro, es lo que decía, profe, de la aquí y a la hora, ¿no? O sea, cuando estás grabando una película y, no sé, se cae algo de la escenografía o algo está mal puesto o el vestuario se rasga o algo así, pues puedes decir como, a ver, pues corte y lo arreglamos y ya que se tome de nuevo, ¿no? Desde tal parte. Y en el teatro no, o sea, el teatro muchas veces se trata más de saber improvisar y justo saber qué va a decir el otro, porque qué tal si se le olvida la línea y entonces yo tengo que intervenir, o qué tal si la dice mal y la mía es consecutiva de eso, entonces mi reacción tiene que cambiar. Y es como también estar muy consciente de también el público, o sea, estar consciente de si el público no está teniendo la reacción que se espera y algo que se tiene que cambiar, pero son cambios que no es como que le digas al público, ay, espérenos tantito y ahorita volvemos a hacerlo, sino que son cambios que se tienen que ir dando o sea, como va pasando la obra, y creo que también es como parte de la dinámica y de la diferencia entre el teatro y el cine, ¿no? Totalmente, totalmente, sí, 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 y que eso, incluso esos errores, le darían cierto carácter de irrepetibilidad a esa función, ¿no? Y volveríamos a decir lo mismo. Esa función y la que viene, a pesar de que el guión sea el mismo, son funciones completamente distintas, ¿no? Ahí me parece, les digo, es un tema que traigo ya varios años aquí en la cabeza, pero me inclino a pensar eso, que el teatro todavía guarda algo de esa irrepetibilidad, ¿no? Y que, bueno, ahora en la pandemia lo que les digo, parecería que sí, que el teatro en línea, el teatro en streaming, algo falta. Pues quizás esa cercana lejanía, ¿no? De la cual justamente hemos estado hablando. Muy bien, vamos a avanzar. Aquí tienen un cartel del Acorazado Potemkin, una de las obras más importantes del cine soviético. Y bueno, esto es lo que le llama la atención a Benjamin. Gracias al cine, la masa se ve reflejada a sí misma por primera vez, ¿no? Claro, porque piensen en la pintura de Jacques-Louis David. ¿A quién pintaba Jacques-Louis David? David pintaba a la élite. Tenemos la pintura, quizás una de las más conocidas de él, de Napoleón cruzando los Alpes. Tenemos la pintura de la muerte de Marat. Tenemos, bueno, todo lo que se llama pintura de historia, el juramento de los Horacios, pero finalmente eran obras, porque piensen que, ahí tenemos que empezar a ver esto, no cualquiera hasta hoy en día,
no cualquiera tiene los medios para contratar un pintor y hacerse un cuadro, ¿no? Yo por eso mi casa la tengo llena de pósters enmarcados, porque cuando quise comprar un óleo sobre lienzo, pues dije, no, creo que mejor me quedo con las litografías que puedo conseguir, ¿no? Bueno, eso no es cosa menor. Lo que está pasando es eso, que la pintura no era accesible a la masa. No cualquiera, repito, tiene los medios económicos para poder entonces contratar a un gran artista y hacerse un cuadro, ¿no? Sin embargo, ahora, en la época de la reproductibilidad técnica, dice Benjamin, ese criterio de clase comienza a difuminarse, porque gracias al cine, por ejemplo, la masa se ve reflejada. Dice, no debe olvidarse, sin embargo, que la valoración política de esta supervisión se hará esperar hasta que el cine haya sido liberado de las cadenas de su explotación capitalista. Claro, lo que Benjamin está viendo ahí no era ningún ingenuo. Dice, el cine, la reproductibilidad técnica logra masificar el arte, pero el mismo modo de producción capitalista se ha apropiado de esos medios, ¿no? Por eso le interesa a Benjamin el cine soviético, porque a él le parece que es un cine donde es un cine de la masa para la masa. Es un cine donde la masa se va viendo. Y justo el acorazado Potemkin habla de la historia de un obrero, ¿no? Entonces, finalmente él no es un ingenuo, ya se da cuenta de cómo el modo de producción capitalista se está apropiando de esa industria y que es una de las industrias más grandes de todo el mundo hasta hoy en día, ¿no? O sea, nada más hay que ver la taquilla que logra conseguir películas, ya lo digo, como Avengers o como, no sé, cualquier producción de Disney, hablando justo de grandes industrias, pues el cine se ha convertido en una gran industria y creo que desde el principio se iba encaminando a eso, ¿no? Justamente por su carácter masificable. Pero, bueno, dice, a causa del capital invertido en el cine, las oportunidades revolucionarias de esta supervisión se encuentran convertidas en contrarrevolucionarias, ¿no? O sea, lo que en todo caso podía emancipar a la masa, ahora más bien el capitalismo lo que ha hecho es hacerse de esos medios, ¿no? Les voy avisando, la siguiente lectura que vamos a hacer es La industria cultural de Horkheimer y Adorno, donde estos personajes, que ya les contaba que de hecho eran amigos de Benjamin, a pesar de que le daban mucho el avión y no lo querían tanto, pero bueno, eran amigos, ellos hablan precisamente de qué pasó con este surgimiento de la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica y cómo el modo de producción capitalista se hizo con eso, ¿no? Posibilidad que Benjamin ya está viendo aquí, solamente que Benjamin es más optimista que Horkheimer y Adorno, me parece, porque Benjamin lo que dice es que la obra de arte está masificada ya y que eso ya es revolucionario. Por eso Benjamin de repente dice, está chido ver las salas de cine llenas para ver las películas de Chaplin. A Benjamin le gustaba mucho el cine de Chaplin y él decía, qué bueno que las salas de cine se llenen para ver a Chaplin, porque por ahí hay una cita también donde dice eso. Poca gente va a una exposición, a una galería de pintura, pero las masas llenan el cine para ver a Chaplin. ¡Qué bueno! Horkheimer y Adorno, sobre todo Adorno, son más clasistas en ese sentido, ¿no? Adorno odiaba el jazz, Adorno odiaba el country, porque le parecían degeneraciones de la música. Entonces, Adorno sí es más clasista, pero Benjamin no. Benjamin lo que dice es, qué bueno que las masas están llenando el cine para ver películas de Chaplin, porque de lo que se trata es de masificar la obra de arte. De lo que se trata, lo voy a decir con un término más actual, de lo que se trata es de democratizar la obra de arte. Que sean las masas las que puedan acceder a la obra de arte. Y que hay muchas cosas que hoy en día le parecerían, yo creo, interesantes a Benjamin, como esta exposición de la experiencia de Van Gogh, ¿no? Evidentemente no todos podemos ir a Ámsterdam, al Rijksmuseum, o a ver las obras de Van Gogh, pero sí podemos pagar una cantidad de dinero no tan exagerada, 150 pesos, para poder entrar y ver sus obras, ¿no? Que además es justo eso, no solo ver las obras, sino gracias a la reproductibilidad técnica otra vez, verlas desde otro punto de vista.
Eso también es bien interesante y también lo dice Benjamin en esta obra. La copia actualiza el original. La reproducción actualiza el original. Y gracias a la reproductibilidad técnica podemos hacer algo como poner esas pantallas de plasma enormes y ver las obras de Van Gogh, o podemos imprimir nuestra propia imagen del juramento de los Horacios, por ejemplo, y tenerla entonces aquí en mi casa. O lo que siempre les digo, mi liebre de Durero que tengo aquí. Gracias a la copia podemos actualizar el original, ¿no? Ya no tiene aura, pues ya no tiene aura, pero dice Benjamin, bueno, lo importante no es el carácter aurático, lo importante es la fundamentación de la obra en su arista política. Continúa él. Una parte de los intérpretes que encontramos en el cine ruso no son intérpretes en el sentido en que nosotros lo entendemos, sino gente que se autoexhibe. Y en primer lugar, por cierto, en su proceso de trabajo. Esto también dice Benjamin. Muchas de las personas que vemos en el cine son obreros, son campesinos, son trabajadores, no son actores como tal. Y entonces, por primera vez, estos obreros, estos campesinos, estos trabajadores pueden ir al cine y verse a ellos mismos, tanto literalmente como también metafóricamente, como la idea de verse a ellos mismos reflejados en esas pantallas, ¿no? Esta masificación, esta democratización de la obra de arte es lo que le llama la atención a Benjamin. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí, Sí, todo bien. Súper. Sin lugar a dudas, como ya les decía, no todo es miel sobre hojuelas, diría Benjamin, ¿no? Y establece una relación bien interesante entre las estrellas de Hollywood y el fascismo. A ver, de lo que leyeron y de lo que estamos discutiendo, ¿en qué se parece Hollywood al fascismo, según Benjamin? Ya les digo, Benjamin es radical, él se suelta a decir este tipo de cosas. Sus textos me parece que por eso siempre son incendiarios, ¿no? ¿Qué tienen en común? Y que hoy en día yo creo que estamos volviendo a ver, no solo en México, sino en muchos lados del mundo estamos volviendo a ver esos mecanismos. ¿Qué tiene la cuarta transformación? ¿Qué tenía Trump? ¿Establecen qué? Se mueven a través del culto a la personalidad. Porque el fascismo era Mussolini, el fascismo era Hitler, el fascismo tenía este culto a la personalidad y dice Benjamin, a diferencia del cine, donde la masa es el protagonista, lo que Hollywood está haciendo, y vean que eso lo dice en 1936, a diferencia del cine, donde la masa es protagonista, Hollywood establece un culto a la personalidad. Hollywood establece un culto a estas estrellas de Hollywood y entonces, ¿cómo vivimos a las estrellas de Hollywood? Como seres sobrenaturales, inalcanzables. Así como se piensa al líder fascista o al líder populista hoy en día. El gran líder tiene la verdad y vemos su cara en todos lados. Y él es entonces el que va a dirigir a las masas y al pueblo. Y el fascismo piensa en eso, no lo olviden. El fascismo tiene una trampa muy interesante, porque el fascismo se dirige a las masas, pero con un profundo odio a las masas. Esa es una de las grandes trampas del fascismo y fue una de las razones por las que el fascismo fue tan efectivo, porque se dirige a las masas, pero con un profundo odio a las masas, porque la masa es idiota, porque la masa es tonta, porque la masa no sabe lo que quiere. Y entonces yo que soy el Estado totalitario, yo que soy el Estado fascista, soy el encargado de dirigir a esas masas que por sí solas no pueden hacer nada y no saben nada, ¿no? Ese es uno de los grandes, de las grandes trampas del fascismo y creo uno de los factores por los que el fascismo fue tan efectivo, porque las masas dijeron, si tú tienes la respuesta, adelante, ¿no? Y bueno, en el manifiesto del partido fascista, por ejemplo, dice Mussolini, el fascista es fascista hasta en la cama con su mujer. O sea, lo que el fascismo intentaba a través del concepto de lo totalitario era que no existe vida del individuo fuera del Estado.
Pero el Estado siempre se identifica con el líder fascista. Mussolini era un sex symbol. A Mussolini de verdad le llegaban cartas y cartas y cartas de admiradoras. Y cuando Mussolini salía y daba sus discursos, las mujeres se desmayaban de la euforia. Ahí está ese culto a la personalidad y que Benjamin, de forma muy aguda e interesante, me parece, menciona, ¿no? Bueno, Hollywood también se mueve a través del culto a la personalidad. Lo leo. Para lograr este efecto, ha puesto en movimiento esta industria Hollywood un enorme aparato publicitario. Ha puesto a su servicio la carrera y la vida amorosa de las estrellas, ha organizado consultas populares, ha convocado a concursos de belleza. Todo ello para falsificar, por la vía de la corrupción, el interés originario y justificado de las masas en el cine. Un interés en el autoconocimiento y así también en el conocimiento de su clase. La expropiación del capital invertido en el cine es por ello una exigencia urgente del proletariado. Esto que dice Benjamin también me parece muy actual. La famosa alfombra roja antes de los Óscares, ¿no? ¿Qué tiene que ver la alfombra roja con el cine? Si lo piensan con cuidado, absolutamente nada. De lo que se trata es de estos seres inalcanzables, que son las grandes estrellas de Hollywood, enseñándonos la ropa del diseñador y el vestido que costó $80,000 porque lo hizo fulanito o fulanita de tal, ¿no? O queremos ver la alfombra roja para ver si Tom Cruise trae nueva pareja o no, o si Brad Pitt sigue con fulanita o no, o si, o sea, piénsenlo un poco lo que dice Benjamin, esta industria lo que ha hecho es, dice la palabra, ¿no? Falsificar el interés originario de las masas en el cine por algo que ya no tiene absolutamente nada que ver con el cine, ¿no? Y por eso les digo, a mí esta parte me remonta mucho a la alfombra roja, ¿no? Y ya lo digo, si lo piensan con cuidado, ¿qué tiene que ver la alfombra roja con el cine? Pues absolutamente nada, ¿no? Tiene que ver más bien con eso, con cuál fue el vestido más caro o quién anda con quién en la gran industria de la cinematografía actual, ¿no? Bueno, vean, esto lo dice Benjamin en 1936. Ya me dirán ustedes si les parece actual o no, ¿no? Pero bueno, hasta aquí, dudas, preguntas, reflexiones. Pues a mí me queda como esta idea de, entonces, podríamos decir que el culto ha transmutado a lo aspiracional, o sea, ya no es como el culto de ver como, por ejemplo, no sé, a los artistas como intocables, como esta aura en la pintura, pero bueno, en la obra plástica, pero podría ser como aspiracional entonces, ¿no? Ahora como ella trae el vestido más caro, él trae como los mejores, no sé, carros o las parejas que tienen, y hacer como un culto hacia eso. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque si con la reproductibilidad técnica la obra de arte perdió su carácter aurático, creo que es una tesis interesante, creo que es una hipótesis interesante y que sí podemos pensar que ese culto se desplazó a otros lugares, ¿no? Incluso dentro del mismo mundo del arte. O sea, díganme si hoy una litografía original de Warhol no está constituida como una obra con cierto culto y con cierto ritual. Creo que sí, creo que se desplaza hacia el mercado, tanto en el arte como en los líderes políticos, líderes sociales. Creo que sí se desplaza, ¿no? Con Jorge Almaer y Adorno lo vamos a ver más claro. Ellos hablan más de este tema. Ahí van a decir que las telenovelas, las soap operas, como se dice en inglés, son un gran éxito porque logran que el ama de casa se identifique con la actriz principal, ¿no? Eso les digo, lo vamos a leer con Jorge Almaer y Adorno. Pero creo que sí, creo que ese culto que desapareció en la obra de arte se desplazó a las mecánicas del mercado, ¿no? Y por eso hay una frase de Habermas que me gusta mucho, que dice algo así como, no es que el dominio haya terminado, sino que se desplazó a zonas que nos resultan por lo menos más agradables, ¿no? Entonces, creo que sí hubo un desplazamiento y repito, lo vamos a ver con más cuidado este tema con Jorge Almaer y Adorno. No sé si contesto la pregunta. Sí. Muy bien, ¿alguna otra cosa hasta aquí?
¿Vamos bien? No, profe, todo bien. Perfecto. Ahí está Chaplin, ¿no? Justamente en El Gran Dictador. Que a Benjamin ya no le tocó ver esta, él muere en el 39. Pero justamente hubiera dicho, bueno, de eso se trata. De eso se trata, que el arte, en su carácter político, ponga en duda ciertas estructuras, ¿no? Para empezar, la del fascismo, les digo, o sea, a Benjamin le tocó toda la persecución del fascismo a largo y al ancho de Europa, él por su ascendencia judía, entonces, de lo que se trata es eso, ¿no? Dice Benjamin, la del pintor es una imagen total, la del operador de la cámara es una imagen despedazada muchas veces, cuyas partes se han juntado de acuerdo a una nueva legalidad. Esto es importante, a Benjamin le gusta mucho el surrealismo, porque una de las técnicas que más le llaman la atención a Benjamin es la del collage. Benjamin, en muchos textos, tiene un texto que se llama Calle en sentido único, ahí habla mucho del collage, y en el libro de los pasajes también habla mucho del collage. A Benjamin le gusta el surrealismo, porque piensa que gracias al collage justamente podemos dar cuenta de esta fragmentación de la propia obra, ¿no? En la pintura no, la del pintor dice es una imagen total. La fotografía ya remite algo de esto. Y posteriormente, a nota de pie de página, Susan Sontag, en estos artículos que se tradujeron como sobre la fotografía, que pueden conseguir este texto tanto en español como en inglés. Si googlean on photography, les sale el PDF de Sontag en su idioma original. Y después Susan Sontag, justo leyendo a Benjamin, va a decir, toda la fotografía es surrealista. La fotografía, por definición, es surrealista, va a decir Sontag, ¿no? Entonces, como nota a pie de página, esto que ya decía Benjamin, tuvo implicaciones en muchos otros autores, ¿no? Y por eso les digo, les gusta, a Benjamin le interesa la vanguardia, particularmente el dadaísmo y el surrealismo, por las razones que ya dije. La reproductibilidad técnica de la obra de arte transforma el comportamiento de las masas con el arte. Escuchen esto es muy interesante. Por ejemplo, de ser el más atrasado a la vista de un Picasso, se convierte el más adelantado ante un Chaplin. O sea, otra vez, Benjamin dice, qué bueno que la gente está yendo al cine, qué bueno que las salas de cine se están llegando, porque a través del cine, a través de la obra de arte en su carácter reproductible, se puede hacer crítica política. Y por eso les pongo esta imagen de Chaplin, ¿no? De la película del Gran Dictador. Y que creo que eso otra vez, por eso les digo, me parece que el texto de Benjamin es muy actual. Porque probablemente conforme la técnica fue avanzando cada vez más y más y más y más y más, se cumplió algo de este Benjamin que es muy optimista, a diferencia de Jorge Jaime Adorno, que son muy pesimistas, ya lo vamos a ver. Pero me parece que Benjamin es muy optimista en el sentido de decir, la técnica posibilita que la obra de arte en su arista política sea revolucionaria. Aquí está. El show au cool de Marcel Duchamp, que ya les digo, desde el título es irreverente. Significa ella tiene el culo caliente, ¿no? Y ahí tiene su barbilla, su piocha, y ahí tiene sus bigotitos. Para Benjamin, el dadaísmo significó lo siguiente: una destrucción irreverente del aura, de sus engendros. Con los dadaístas, la obra de arte dejó de ser una visión cautivadora o un conjunto de convincentes sonidos y se convirtió en un proyectil que se impactaba en el espectador. Vean lo que dice Benjamin sobre el dadaísmo. Para las masas, la obra de arte sería una ocasión de entretenimiento. Para el amante del arte, ella es un objeto de su devoción. O sea, otra vez, un concepto extraído del mundo de la religión. Para las masas, la obra de arte es entretenimiento, pero para el amante del arte, y podríamos decir de ese arte con A mayúscula, la obra de arte es un objeto de su devoción. O, podríamos decirlo con Belting, para el amante del arte con A mayúscula, la obra de arte es una imagen de culto, ¿no? Vean entonces cómo vayan conectando a Belting con este texto de Benjamin, cómo la reproductibilidad técnica despoja a la obra de arte de su carácter aurático y la convierte en entretenimiento, cosa que otra vez Adorno y Jorge Jaime van a decir, qué cosa tan terrible que el arte se haya convertido en entretenimiento. Benjamin no, Benjamin dice, pues está chido que el más atrasado en Picasso se convierta en un gran conocedor de Chaplin, ¿no? ¿Eso qué tiene de malo? Al contrario,
está democratizando el arte, ¿no? Pero, bueno, les digo, Jorge Adorno dirá, no, definitivamente no. ¿Qué porquería es esa del jazz? Adorno no se cansa de decir que el jazz es una degeneración, ¿no? Y que no debería de existir. Pero bueno, para Benjamin no, para Benjamin al contrario, ¿no? Aquí lo está diciendo. No tiene nada de malo que el arte se masifique y que gracias al cine, por ejemplo, las masas lo entiendan como parte de un entretenimiento. Vamos con la última parte, que es la propuesta que hace Benjamin. Benjamin no solo hace un diagnóstico filosófico, sino que al final lanza una propuesta. Este ya es el apartado 19, el de la estética de la guerra. Pero antes de entrar aquí, ¿dudas, preguntas o comentarios hasta el momento? No, creo que todo bien. Ok. Una cosita más que iba a decir hace rato. Se entiende ahora, regresan al principio del curso, cuando Gombrich nos dice no existe el arte con A mayúscula, existen los artistas. Claro, no, dije Belting, perdón, Gombrich. Cuando Gombrich en su historia del arte dice no existe el arte, existen los artistas. Claro, porque el arte con A mayúscula podríamos identificarlo como el arte en su carácter aurático. Pero la reproductibilidad técnica lo que hizo fue justamente destruir, marchitar, enfriar ese carácter aurático. Por eso les digo, hoy se habla del post-arte, o sea, habla de lo post-aurático, porque el arte con A mayúscula sería el que posee ese carácter aurático. Vamos con la propuesta de Benjamin al final, apartado 19, la estética de la guerra. El fascismo o el Estado totalitario, esto es muy importante. En la primera edición de Benjamin pone el fascismo y posteriormente cambia el fascismo por el Estado totalitario. Entonces, esto es muy importante que no lo pierdan de vista, porque ya no solo el fascismo, sino que él mismo se revisa y cambia la palabra fascismo por Estado totalitario. Dice, el fascismo o el Estado totalitario en la segunda edición intenta organizar a las masas proletarias que se han generado recientemente, pero sin tocar las relaciones de propiedad hacia cuya eliminación ellas tienden, ¿no? O sea, justamente el fascismo, como les decía, actúa para la masa, pero con un odio profundo hacia esa misma masa. El fascismo en última instancia lo que provoca, o el Estado totalitario, y les digo, me parece importante para actualizar el texto. Quizás hoy en día no hablamos de fascismo, pero de que por ahí hay ciertos estados que se constituyen como totalitarios, de eso sí no me queda duda. Y por ahí los tenemos más cerca de lo que quisiéramos admitir. Bueno, lo que esos estados totalitarios formulan es la estetización de la política. ¿Qué es esto de la estetización de la política? Vamos a ver. El momento culminante del art pour l'art, es decir, del arte por el arte, es despojar a la obra de arte de cualquier significación social o política. La vida humana se convierte en un objeto de goce estético. La humanidad, que fue una vez en Homero un objeto de contemplación para los dioses olímpicos, se ha vuelto ahora un objeto de contemplación para sí misma. Su autoenajenación ha alcanzado un grado tal que le permite vivir su propia aniquilación como un goce estético de primer orden. De esto se trata en la estetización de la política. Eso es la estetización de la política. Despojar a la obra de arte de su carácter político o social para que se convierta en solo un objeto de admiración. Otra vez vamos con la pandemia. ¿No ha sido el gran espectáculo de la humanidad el coronavirus? ¿No abrimos nuestro Twitter o nuestro Facebook para enterarnos cuántos miles de muertos van? ¿No vemos en las noticias la propagación del coronavirus y las defunciones y los contagios como, parafraseo a Benjamin, como un objeto estético de primer orden? Eso es la estetización de la política y por eso les pongo estas fotitos de aquí. Fotos de gente que va a Auschwitz para la selfie, para hacer las caritas, para caminar jugando sobre las vías de los trenes donde llegaban los prisioneros, para tomarse ahí, les digo, la selfie con todos los zapatos y con todas las pertenencias de esas miles de personas que fueron asesinadas en ese lugar. Eso es la estetización de la política. Cuando se le despoja a la obra de arte de su carácter social o político y entonces la humanidad logra ver su propia aniquilación como un objeto estético de primer orden.
Eso es la estetización de la política, ¿no? Donde las mañaneras de López Obrador para lo único que nos sirven es para hacer memes. Y nos reímos mucho con los memes. Y donde los debates presidenciables, el que ustedes quieran, lo vemos para reírnos un rato, para ver las tarugadas que uno y otro dicen. El último pues fue el Bronco, Anaya, Obrador y Zavala, y de verdad que en vez de preocuparnos profundamente por lo que estábamos viendo, prendíamos el debate para reírnos un rato. Eso es la estetización de la política, y la consecuencia directa es que nuestra propia aniquilación se vuelve objeto de contemplación estética. Propuesta de Benjamin: el comunismo, que en la segunda edición cambia la palabra comunismo por fuerzas constructivas de la humanidad. Ese hecho me parece muy interesante, y me parece entonces que también podemos actualizar el texto. Ya no hablar de fascismo, sino hablar de Estado totalitario, y ya no hablar de comunismo, sino hablar de las fuerzas constructivas de la humanidad. Las fuerzas constructivas de la humanidad le responden a la estetización de la política con la politización del arte. Esa es la propuesta de Benjamin en este texto. Repito, las fuerzas constructivas de la humanidad le responden a la estetización de la política con la politización del arte. Porque la politización del arte, en última instancia, significaría eso: que a través del arte, en su carácter social o político, podemos acceder al carácter mismo revolucionario y democratizante que la obra puede tener. Y bueno, ese es el texto de la obra de arte en la época de su reproductividad técnica, sazonado con breve historia de la fotografía, que las invito también a que lo lean si tienen oportunidad, incluso para sus trabajos finales. Si alguien quiere hacer su trabajo sobre Benjamin, creo que sería importante que revisaran breve historia de la fotografía. Son 10 paginitas y si lo googlean les sale, pero es un texto, yo diría, sumamente importante. Voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar para que tengamos nuestra sesión de preguntas o comentarios. Las escucho. ¿Qué opinan del texto? ¿Qué les pareció? ¿Están de acuerdo? Sí, adelante, Edlin. Ay, perdón, me estaba peleando con mi perro. Pues justo quería como mencionar una parte de, ahorita que mencionábamos ya al final, cuando comienza a decir que la guerra es bella y que comienza a acomodar todos estos